Hola, aquí Katia y antes de que veas este vídeo, el contenido que verás ahora te ayudará con tu avance en el idioma ruso. Pero si quieres participar de un evento más completo, con más información y que te permita acelerar tu ruso, tengo una invitación que quisiera hacerte. En la fecha que está apareciendo aquí abajo, voy a realizar un evento llamado la Semana del Ruso Acelerado. Este evento será 100% gratuito y te mostrará el paso a paso de lo que necesitas saber para poder hablar ruso con confianza en tan solo 6 meses. Para inscribirte ahora, tan solo haz clic en el enlace que está en la descripción y con eso vas a ingresar a nuestro grupo de WhatsApp. Además, recuerda que esta invitación es gratis, así que te espero. Vamos a seguir con las formas de palabras, ya que mencioné México. ¿Qué son formas diferentes de palabras, para qué sirven y cómo las usamos? La segunda realidad que tienen que enfrentar si quieren aprender ruso, y eso sí, también trata de la gramática, que declinamos todos los sustantivos, los pronombres, hasta los nombres de personas o, bueno, de las ciudades, lo que sea. ¿Da? Otra vez me explico por si alguien no lo sabe. Declinaciones o casos. Estas palabras significan, básicamente es el sinónimo de situaciones, como casos del uso, ¿verdad? Entonces, normalmente hay 6 tipos de situaciones. ¿No? Hoy no explico los casos y no hace falta, sí, necesitamos comprender la lógica básica. También escuché a unos amigos latinoamericanos que hablan ruso decir que, oye, nadie de mis amigos que habla ruso ha podido dominar los casos. Pero en realidad, yo les tengo que confesar que yo no me imagino una persona hablar ruso fluidamente sin usar los casos, porque eso sería muy poco comprensible, porque así se explica la lógica. Si yo te digo, Am, o el ejemplo de Perú, si de repente lo cambio a México, ¿sí? Cambio a México y digo México, México en sí como país se dice México, ¿ya? Y si de repente quiero decir la capital de México, voy a volver con la palabra stolica, pero si digo stolica México, eso no tiene sentido. Stolica México, el México es la capital, ¿qué? No, para decir de México necesito cambiar la terminación de la misma manera que aquí tengo con el nombre Masha. Masha es María, el nombre de María, la forma corta. Tengo que ponerle I, Stolica México. ¿Ya? Y así tiene sentido. Cambiamos una letra al final y la regla es básica, o sea, no es que cada palabra tiene terminaciones diferentes. No, por ejemplo, todo lo femenino, Masha, Méxica, va a cambiar a I en este tipo de situaciones. Aquí les doy el ejemplo del nombre Masha, ¿da? Masha, y para decir que no está en casa, digo Маши нет дома. Porque cuando hay ausencia de algo o alguien, usamos este caso, bueno, no importa cómo se llama, ¿sí? Маши нет дома. Entonces, como un consejo rápido, si quieres dominar el ruso, enfócate en las situaciones más necesarias para usar los casos. Pero como para decir conmigo, como en español, no puedes decir con yo, no puedes decir con yo, tienes que decir conmigo. En ruso es sa mной, aunque yo se dice ya. Entonces no digo si ya, yo digo sa mной. Sa mной es una forma especial como conmigo. Eso es necesario, no lo puedes evitar. Pero si dices Masha нет дома, quizá te entenderán. ¿Ya? Entonces yo pondría eso como criterio. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cómo lo sabes? Pues o te unes a un curso como el mío donde te explico este tipo de cosas, o puedes preguntarles directamente a los rusos o ver, María, привет, o ver su reacción, si te entienden o no. Si no te entienden, ajá, vas a pensar, ¿cómo lo pongo? Ajá, quizá esta situación, este caso, lo debo aprender para que me comprendan.
porque si no te comprenden, mal, ¿ya? Moskva, así se dice que Moscú, ¿sí? Moscú. Я живу в Москве. Я живу в Москве. Ah, de verdad, o sea, los que están presentes en esta clase, muy bien por haberlo hecho, por haber venido acá, porque cuando tienes tus conocimientos estructurados, cuando tienes estas reglas en tu cabeza, como, bueno, ahora son cosas más generales para la gente que no sabe nada, ¿no? De la gramática rusa, pero ahora voy a pasar a los siguientes pasos y ahí van a ver que sabiendo esta estructura, las cosas salen mucho más fáciles, ¿sí? Bueno, voy a dejar este ejemplo para la lámina siguiente. Bueno, vamos con los tiempos verbales. Mis alumnos ya lo tienen que saber. Bueno, aquí no se ve todo, pero si necesitan estas láminas, las voy a compartir en Telegram. Tú sabes, no sé si sabes, no sé cómo se aprende español en sus colegios, pero en español e inglés ustedes tienen muchísimos más tiempos verbales. Tú tienes, bueno, en presente simple, presente continuo, luego pasado perfectivo, pasado indefinido, prepasado, como antepasado, ¿sí? Luego para el futuro, futuro condicional, futuro continuo, luego subjuntivo, imperativo, subjuntivo en el pasado, todo eso o habría hecho formas mezcladas. Es muy difícil saber cuándo usar qué tiempo. En ruso, como la estructura en sí es un poco más fácil, pero claro, porque es distinta, tienes que acostumbrarte a ella. ¿A qué me refiero que hay 5 tiempos verbales? Yo les aconsejo hacer paralelo con tu idioma, ¿sí? Con las situaciones de tu propio idioma. Básicamente, aquí te pongo estos 5 tiempos y vamos a comenzar con el presente que está abajo. El verbo делаю. Sí, pueden, español es más difícil que el ruso. Bueno, depende cómo lo veas, sí, pero al menos esa estructura, la que les estoy mostrando, te hace entender que todo es posible, sí, es posible comprender esta lógica. Делаю. Sí, el acento a la segunda sílaba, o no, a la primera, perdón. Делаю. Eso significa ambas cosas en presente. Ya desde acá simplificamos las cosas y en presente en ruso va a ser la misma forma, para una acción continua, estoy haciendo, y una acción regular, como hago algo cada fin de semana. No sé si me explico, ¿sí? Estoy haciendo y hago, va a ser el mismo verbo делаю. Y tuve este problema con mi alumno, bueno, es un alumno de Manchester, ahora vive en Moscú con su esposa, pronto van a tener un bebé, Peter, y justo eso lo descubrió conmigo. Antes había aprendido ruso, pero él me confesó que básicamente, como lo pueden ver acá, algunos de estos 5 verbos tienen el prefijo s, la c, ¿sí? Y делаю en presente no tiene el prefijo se. Eso tiene lógica. Pero él buscaba la forma de presente para el verbo con el prefijo se también. Nunca sabía cómo decirlo, cuándo decirlo. Y luego supo que, ay, pero estas formas no pueden tener una forma en presente. Y ya les explico por qué. En presente, en ruso, usamos este verbo para decir ambas cosas. Y solo esta forma se usa en presente, no hay otra. ¿Ya? Entonces, si pues tomo el verbo comer, que vamos a ver pronto, en presente estoy comiendo va a ser lo mismo que mm, como normalmente, no como carne. Sigo. En pasado vamos a tener 2 tipos de situaciones. Tenemos que comprender cuál es la diferencia entre делать, el verbo hacer sin prefijo, y el verbo сделать con el prefijo. ¿Sí? La S, no sé si la ven, me escriben si la ven. Hice y haré son 2 formas que se llaman perfectivas. Son usadas para las acciones hechas, algo que se acabó, digamos, una acción que se hace rápido. Yo lo hice ayer, yo lo haré mañana. Para eso usamos сделал,
la L al final significa que es pasado. De hecho, pasado en ruso es muy simple. Y futuro, сделаю. Solo agregamos el prefijo al presente y tenemos la versión haré. Y entonces la versión de resultado no puede ser usada en presente para nosotros, ¿sí? No puedes decir estoy logrando hacer algo, o sea, para nosotros no tiene sentido. Usas otras formas para decir eso, ¿sí? Сделал o сделаю. Pasado hice o futuro haré. Las versiones estaba haciendo y estaré haciendo, espero que también se entiendan, cuando necesitamos explicar, pues, como describir una situación o destacar que algo estaba, no sé, pasando por unas horas, unos años. Yo estaba viviendo en Chile en aquel entonces. Ese tipo de situaciones. En futuro lo mismo, mañana a las 5 estaré durmiendo. Con esta lógica, pues tú tienes versiones limitadas en la cabeza de qué verbos puedes usar. Делал, hacía, sí, o estaba haciendo. Сделал, hice, resultado. Делаю, presente. Сделаю, haré, futuro. Y буду делать, futuro continuo.